Para mí es un verdadero honor celebrar este natalicio. Y quiero empezar por una palabra que está bellamente escrita también en este texto que el maestro Fernando Cepeda nos comparte en esta cartilla que tienen ustedes. Él empieza con una frase donde dice: los hombres tienen dos vidas, la que se vive a plenitud en el mundo terrenal y la que termina siendo reconstruida por la historia. Hoy estamos recordando la vida terrenal de Virgilio Barco, pero también estamos decantando su legado, sus mensajes, su tradición, su ejemplo para nuestro país. Y es muy importante ponerlo en un contexto. Virgilio Barco fue siempre un hombre de desafíos, un hombre que quiso la política y que la entendió como el arte del servicio, un hombre que tuvo una gran conciencia social y que de pronto muchos de los historiadores lo han ido recreando en ese bello libro de Malcolm Dees o en el de Leopoldo Villar llamado El último liberal. Él nació en una familia que tenía tradiciones conservadoras, pero asumió desde muy temprana edad ese amor por el liberalismo social, en ese momento encarnado por el gaitanismo, de lo que había sido la transformación del unirismo y la entrada posterior de Gaitán al liberalismo, y que terminó con la plataforma del Colón, justamente compartiendo una idea, y es que el verdadero liberalismo es el intérprete de las fuerzas universales de la historia, que concibe la sociedad como una entidad en permanente producción, mejoramiento y avance en todos los órdenes de la actividad humana, como lo dijera en esa plataforma Jorge Eliezer Gaitán. Esa fue la impronta que quedó en el corazón de Virgilio Barco. Pero hay algo también que marca su destino. Es tal vez el más anglosajón de los presidentes que haya tenido Colombia. Y cuando digo anglosajón me refiero a su formación, porque viajó a Estados Unidos muy joven, después de haber avanzado sus estudios de ingeniería en la Universidad Nacional, y entró a una de las facultades más exigentes que tenía Estados Unidos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Allí no solamente avanza en sus estudios de ingeniería, sino que hace su maestría y posteriormente su doctorado con ese peso tan importante de la economía en su pensamiento. Las cartas que él le comparte a su padre, también recreadas y narradas por Malcolm Dees en el libro, las compartíamos ahora con mi madre Juliana, de la belleza del lenguaje, de la espontaneidad con la que él está narrando lo que se vive en un momento difícil de la historia, pero también con las expectativas de lo que vendría en el escenario de la posguerra. Esa influencia es la que trae Barco nuevamente a Colombia y que se ve reflejada primero en su posición como secretario de Obras en Norte de Santander, que se traduce en obras de impacto social y que están, claro, cimentadas en la infraestructura, pero siempre con el impacto social, sea la salud pública, sea la conectividad, sea abrirle la posibilidad a los campesinos de llevar sus productos a los centros de comercialización. Claro, esa misma influencia le despierta a él un amor por lo público a tal punto que termina también obsesionándose con uno de sus personajes favoritos, Francisco de Paula Santander. Y desde ese momento encarna esa visión norte santanderiana de ejercer un liderazgo que se proyecta en el territorio. Llega a la Cámara de Representantes, descolla, hace grandes debates sobre las necesidades de infraestructura y después se vincula al lado de grandes jefes liberales, siendo uno de sus mentores, desde luego, Alberto Lleras Camargo. Como ministro de Obras, empieza también a soñar un país conectado, pero limitado en recursos. Empieza a plantear escenarios de lo que hoy llamamos concesiones, cómo invitar al sector privado a participar, a aportar recursos a las obras de infraestructura.
y deja proyectos emblemáticos que no dejan de sorprender por la claridad en su planeación y sobre todo por lo que es aún más evidente, obras planeadas para 20, 30 o 40 años. Ese amor por lo público también lo lleva al Ministerio de Agricultura y curiosamente no se obsesiona tanto por las semillas, no se obsesiona tanto por la productividad por hectárea, sino por el gran desafío de tener en este territorio la infraestructura que conecte los distintos polos de producción agrícola y empieza a plantear los grandes desafíos de los distritos de riego en Colombia. Hay muchos de sus textos y de sus debates en el Congreso como ministro de Agricultura, donde decía que el futuro del campo en Colombia parte de la base de aprovechar el recurso hídrico para poder tener la mayor productividad por hectárea deseada. Esa impronta después se traduce en otro barco, el barco urbanista, del que se habla mucho, pero de pronto en esta tarde no lo hemos podido ver a profundidad, y yo sé que esto le toca la fibra y el corazón a Carolina, porque Barco es nombrado alcalde de Bogotá y sus enemigos políticos decían, claro, para que no fuera a imponerse en un ministerio, pero Barco llega a la alcaldía y despliega el máximo de su capacidad. Son casi 3 años maravillosos entre el 66 y el 69, donde este ingeniero que recorre los barrios, que siente pasión al tocar los corazones de la gente, deja unas huellas que son indelebles en Bogotá y que ojalá pudiéramos todos recordarlos cuando transitamos esta ciudad. El planetario distrital no es lo que hoy disfrutamos si no hubiera sido por la impronta de Virgilio Barco. La avenida 68, el proyecto también de ampliación de la calle 13, la conexión de las entradas de Bogotá, la expansión de las redes de agua desde Chingaza y Tibitó, donde dejó tantos legados. Y algo también trascendental, él funda la Lotería de Bogotá para obtener recursos y destinarlos a la salud pública. Se obsesiona por los museos y quiere dejarle a la ciudad un museo de ciencias naturales que pueda además ilustrar la grandeza del patrimonio ecológico de Colombia. Y deja también esa visión de quien quiere el deporte y de quien quiere la cultura, empezando el proyecto del Coliseo del Campín. Todas estas iniciativas son las de un hombre de ejecutorias y de hechos. Y esa misma capacidad de ejecutorias y de hechos lo lleva a nuevas fronteras. Estar en la junta directiva del Banco Mundial, donde sus intervenciones eran aplaudidas. Y yo recuerdo que años después, cuando yo estaba en la junta directiva del BID, me encontraba con funcionarios que ya estaban a puertas de jubilarse y recordaban a ese director ejecutivo por Colombia, acucioso, que llamaba a los equipos de los proyectos, que se interesaba por anotar con distintos colores, usaba muchos resaltadores y siempre pensando en qué podía traer posteriormente a Colombia. También está el barco diplomático, que valiéndose también de esa formación anglosajona, llega en el año de 1977 a la embajada en Washington y hace la transición del gobierno de Alfonso López Miquelsen al gobierno de Turbay y termina con una gran valentía sentado con Cyrus Vance negociando el primer tratado de extradición, teniendo absoluta claridad que la colaboración en la justicia es determinante para unir a los pueblos. Ese barco es el que una vez más regresa a Colombia y empieza a construir ya un proyecto político de cara a la presidencia de la República. Barco era la figura que tenía que encarnar la presidencia liberal en 1982,
pero en ese momento se atravesó la aspiración reeleccionista de Alfonso López Miquelsen. Y él supo entender su momento, las complejidades también del partido, la división y tal vez inclusive apelando a una frase de Darío Echandía cuando lo invitaron a ser candidato presidencial años atrás, que dijo: ¿para qué vamos a partir en tres lo que está partido en dos? Ya el Partido Liberal estaba dividido y Barco acompaña esa campaña. 4 años después, el Partido Liberal se une en torno a su figura, a su candidatura. Recorre el país y lo recorre con un lema que era vencer la pobreza absoluta. Ese fue el lema de su campaña, ese fue el hito de su campaña electoral. Y sobre todo soportada por las obras y sus ejecutorias en los cargos que había ocupado. Gana la presidencia con la mayor votación registrada hasta la fecha, histórica como lo narraba el maestro Cepeda, y se impone una agenda de gobierno, una agenda que hoy quiero también recrear, que tiene además un grupo de personas que son muy relevantes en su gestión. Primero, el llamado Sanedrín, donde estaba Mario Latorre, donde estaba Gustavo Vasco, donde estaba Germán Montoya, y un grupo también de personas cercanas desde el gobierno, el expresidente Gaviria, el propio ministro Cepeda, y un grupo de jóvenes que fueron los fundadores del Kinder. Y con todo respeto, presidente Gaviria, el Kinder no lo fundó usted, lo fundó el presidente Barco y usted lo mantuvo y lo proyectó en el tiempo. Ese Kinder estaba compuesto de figuras como Enrique Peñalosa, como Rafael Pardo, como Manuel José Cepeda. Y eso muestra también el talante de un gobernante que quiere formar criterios en el diálogo intergeneracional. Eso marca un estilo de gobierno. El empoderamiento también de la juventud con responsabilidades. Y esa agenda del Plan Nacional de Rehabilitación en cabeza de Rafael Pardo fue muy importante. Era la gran apuesta de Barco, sin hablar de la pobreza multidimensional de la que hablamos hoy, de entender que la pobreza no solamente se vence con ingresos económicos, sino también con calidad de vida, casi que anticipándose a muchas de las tesis que después llevaron al Premio Nobel de Economía a Amartya Sen. Se preocupaba por el agua, por la electrificación, por las aulas escolares, por los sistemas de alfabetización. Y creo que esos programas como el PNR hoy han tomado vida inclusive con instituciones como Acción Social, que son el brazo social del Estado que llega a los territorios para cerrar brechas. No sería posible tener una acción social y una institucionalidad social como la que tiene hoy Colombia sin la huella que dejó Virgilio Barco. También lo decía el doctor Cepeda, el esquema gobierno-oposición. Era una apuesta para decirle adiós al Frente Nacional de una forma audaz. Inclusive recuerdo cuando estuve en el Senado compartiendo alguna ocasión con Roberto Gerlain, me decía: nosotros no queríamos irnos a la oposición. Nos cambiaron, por supuesto, todas las reglas y decíamos, pero no queremos, no nos manden a la oposición. Y algo que parecía de pronto la creación de un problema innecesario era también la forma de sacudir el sistema político para de alguna manera jubilar el Frente Nacional y empezar una nueva estructura democrática en Colombia. Pero viene también otra fase, el presidente que se compromete con la elección popular de alcaldes y es el primer interlocutor de la Casa de Nariño con los alcaldes elegidos popularmente. Porque si bien era un proceso que llevaba años formándose y donde había participado también el expresidente Betancur, Jaime Castro, muchos, es en el gobierno de Virgilio Barco donde toma forma, nace y empieza también esa capacidad del presidente de trabajar de la mano con quien en democracia fue elegido para gobernar los destinos de las ciudades de Colombia. Hay que ver la manera tan diligente, precisa, adecuada y patriótica
como el presidente Barco trabajó con los alcaldes para las primeras estructuras de gestión de gobierno, sobre todo cuando estábamos hablando de periodos de tan solo 2 años. Ahí también se vio a plenitud esa forma de él de trabajar por encima de cualquier diferencia política. Y hay que recordar también ese episodio tan complejo que fue enfrentar al narcotráfico en la mitad de ese sueño de eliminar la pobreza absoluta. Casi que muy parecido a lo que le tocó vivir en su momento al presidente Lyndon Johnson en los Estados Unidos, que llegó a la presidencia con la idea de la gran sociedad para reducir la pobreza y se encontró con la tragedia de Vietnam. Barco se encuentra con esa tragedia y ve la capacidad intimidatoria de la mafia, la que quiere apropiarse de todas las instituciones y valiéndose de la figura del estado de sitio para poder enfrentar semejante amenaza, crea los esquemas de la justicia sin rostro, traídas de los modelos de la justicia italiana y que se convierten en la única arma eficaz para evitar que el narcotráfico acabara con las vidas de quienes estaban juzgándolos a la luz de las normas. Esa capacidad también lo lleva a él a hacer una reflexión de fondo, y es que el país no podía seguir teniendo una justicia bajo el amparo de un estado de sitio para enfrentar una situación que ya no era coyuntural. Y la convocatoria de su equipo de gobierno para presentar las reformas al Congreso, debatirlas en el Congreso y buscar llamar a la sociedad para que se pronunciara en las urnas. Ahí uno podría decir esa frase que también recreaba en algún momento Mario Latorre: Barco sostenía que los problemas de la democracia se resuelven con democracia. Y así llegó ese debate al Congreso. Pero al ver la presión criminal, fratricida, mafiosa, prefirió decir adiós a ese hijo creado con tanto pensamiento a dejar que el país terminara en posición de genuflexión por la intriga de los criminales. Eso también muestra el talante y la grandeza de ese gran gobernante. En lo social, yo quisiera también marcar un hecho. Fue el presidente Barco el que crea la Consejería para los Derechos Humanos en Colombia, preocupado no solamente por tener una agenda de gobierno que lo reivindique, sino también para enfrentar lo que para él era un rechazo natural y era la violencia en cualquiera de sus formas. Por eso la esencia de su pensamiento social, de quien quiere cerrar las brechas, de quien quiere buscar oportunidades para el más necesitado y darle vida al concepto de equidad desde lo público, marca también una de sus grandes herencias. En lo económico, hay que hablar del Barco que mira hacia nuevas fronteras. Su viaje al Asia, recordaba hace días visitando Corea, cómo todavía está en el imaginario de muchos y en los libros de historia y en los museos la presencia del primer presidente colombiano en ese país, buscando hacer un llamado a la inversión extranjera y buscando que nuestro país abriera sus exportaciones a los destinos más alejados. Hoy podemos recordar a ese Barco que también se preocupa por la relación con el Japón y que hablaba del Asia como el futuro del comercio, visionario por demás. Se recuerda también de él con personas como Samuel Alberto Yohai, quien estaba en ese momento en el INCOMEX, la urgente necesidad de hacer una desgravación arancelaria y dar las primeras puntadas de lo que sería una genuina apertura comercial. Porque Barco nunca fue cepalino y también marcó una diferencia en el manejo de las finanzas públicas, y es hacer la transición de lo que era el concepto de la hacienda pública, como la entendíamos en la política, a un concepto más tecnocrático, más enfocado en la gestión del capital, en maximizar los recursos para la nación, y por eso también llegó, empezando su gobierno,
a promover una reforma tributaria que le diera la capacidad de financiar su gran agenda social. Hay también un Barco amante de la democracia y que entiende la voz de los jóvenes, como lo hizo con la séptima papeleta. Fue en su gobierno donde se decide escuchar ese llamado y legitimar con ese llamado unas reformas estructurales para la nación. ¿Cuánto me gustaría ver qué diría Virgilio Barco cuando, siguiendo también parte de su herencia de empoderar a la juventud con una ciudadanía juvenil eficaz, participativa, deliberante, viera que en este diciembre tendremos la elección popular de los consejos de juventud por primera vez en el país, donde cada joven entre 14 y 28 años elige y se hace elegir? Sin duda, ese proceso también tiene un germen en su forma de ver la política. El Barco internacionalista también tiene una faceta maravillosa. Supo lidiar tensiones muy complejas con la democracia venezolana y la resolvía con agudeza, con buen trato y también con el apoyo de Enrique Vargas Ramírez, su primo, quien fue uno de los más destacados ministros de Obras Públicas de nuestro país. Barco se aproximó a los foros regionales e internacionales para hacer llamados de verdad a la construcción de un multilateralismo. Y se olvida tal vez esa cumbre antidrogas que convoca en Cartagena, con la presencia de George Bush padre, de Paz Zamora, el expresidente de Bolivia, también convocando a los gobiernos del Perú y diciéndole al mundo que enfrentar la lucha contra las drogas es un tema de corresponsabilidad y que así como se pone el trabajo para erradicar y enfrentar la amenaza, también tiene que haber una concomitante respuesta por parte de aquellos que están ocasionando el problema con la demanda. Su discurso, su mensaje a toda la comunidad internacional sobre esa corresponsabilidad hoy está más vivo que nunca. El Barco ambientalista, querida Carolina, Barco también en su formación anglosajona, porque está en sus cartas, se llenaba de felicidad visitando los parques nacionales de los Estados Unidos. Tenía bellos recuerdos también con doña Carolina Isaacson, recorriendo muchos de ellos. Y es el presidente de Colombia que más expande las áreas protegidas de nuestro país. Hoy Colombia tiene en el sistema de parques nacionales un territorio de cerca de 250.000 kilómetros cuadrados, muy similar al tamaño del Ecuador. Quien empieza esa expansión de manera decidida y con amor por la biodiversidad es Virgilio Barco, y también con un sentido muy práctico. Él decía que si no se hacían esas expansiones, tarde que temprano esos territorios podían terminar siendo invadidos por el narcotráfico y representar un ecocidio irreversible. Es quien, al lado de Martin von Hildebrand, decide también ampliar los resguardos indígenas de Colombia y es el primer presidente que pone sobre la mesa el pago por servicios ambientales, que quiere integrar a las comunidades indígenas reconociendo y respetando su cosmovisión y también en el amparo de garantizarles a ellos que en su identidad hay una nación que los reconoce y que los defiende. Y hay también un Barco que es amante de la historia, un Barco que se pregunta cómo preservar la historia. Se obsesionó por publicar toda la obra epistolar de Francisco de Paula Santander, volúmenes tras volúmenes, y lo hacía pensando en que solamente una nación que es capaz de conocer a profundidad a sus gobernantes es capaz de entender su evolución propia. Y se obsesiona también como presidente por tener una nueva sede del Archivo Nacional, para que tengamos la documentación con el manejo, la manera de tratarlo y de difundirlo,
de conectar a la sociedad. Y esa sigue siendo una tarea pendiente, porque Barco decía, el archivo no puede ser un lugar donde se alojan cartas con cuidado para que solamente los vean quienes los cuiden, sino que sea un tesoro que pueda ser acariciado por cualquier ciudadano. Tantas facetas, tantas cosas por recordar de él. Nunca tuve la oportunidad de tratarlo a profundidad, aunque tuvo una bella amistad con mi padre, tuvieron también sus diferencias, pero se respetaron mutuamente y mi padre siempre me infundía el hecho de ser revisionista y de mirar con el paso de los años a los gobernantes. Mi madre, que está aquí conmigo, politóloga y alumna suya, doctor Cepeda, así que cualquier cosa le echo la culpa a usted. Mi madre también ha sido muy acuciosa en evaluar el legado de Virgilio Barco. Hoy quiero cerrar diciendo esto. Si vamos a recordar a Virgilio Barco, hay que recordar a un hombre de gran carácter, a un hombre de visión de futuro, a un hombre que no fue meloso ni con el poder económico ni con los medios de comunicación, que supo entender su rol en la democracia y que tal vez por eso fue incomprendido, porque lo que para muchos era displicencia sencillamente era el respeto a la independencia que deben tener en una democracia. También el hombre que empoderó una nueva generación de liderazgo, el que transformó conceptos de ciudad, el que le dijo no a los criminales y el que dejó un latido y un palpitar de ciencia y tecnología. 100 años celebramos de su nacimiento, pero hoy empieza también una revisión en esa segunda vida, doctor Cepeda. Hay que volver a Barco, entenderlo y analizarlo. Cuando el Libertador murió en la quinta de San Pedro Alejandrino, murió después de haber padecido muchos ultrajes y muchas deformaciones de su legado. Murió tal vez triste y una vez partió del mundo terrenal, apareció un hombre leal, Daniel Florencio Oleri, que se dedicó por toda la América a recoger su arte epistolar y a dejar volúmenes enteros que hoy nos permiten ver la grandeza de Simón Bolívar. Virgilio Barco fue un gran gobernante, pero también fue un gran incomprendido de su época y de su momento. Pero como todo se decanta y el tiempo siempre encuentra un lugar justo y un lugar feliz, cuando leemos la obra de Leopoldo Villar Borda, cuando leemos la obra de Malcolm Dees, cuando vemos ese bello texto publicado por la Universidad de los Andes y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras, donde participan muchos de los aquí presentes y su hija Carolina, nos damos cuenta que Virgilio Barco es uno de los grandes de la historia de Colombia. Que la celebración de este primer centenario sea para que su memoria brille y esté en la posibilidad de los colombianos de entenderlo, conocerlo y aplaudirlo. Muchísimas gracias.